Quisiera introducir este charla, conversatorio, debate virtual y explicar por qué estamos haciendo o hablando sobre este tema en particular. Quiero ser muy enfático en que yo no estoy aquí, ni ninguno de los invitados, para decirle a la gente, eh, ya estoy aceptando perdomo, no estamos aquí para decirle a los salvadoreños si ellos deben o no deben aceptar esta reelección o deben hacer esto o lo otro, porque solamente los salvadoreños conocen el verdadero terror y dolor que es vivir con el problema de las pandillas. Y la razón por la que estamos haciendo este conversatorio es porque algunos, incluido este servidor, creemos que a pesar de que en El Salvador se ha por lo menos temporalmente solucionado o puesto un alto al avance de las pandillas, se han dado situaciones que atentan contra la democracia, la libertad de expresión y está en riesgo, digamos, la institucionalidad del país. Entonces, es importante entender qué es lo que está pasando en El Salvador, más que ahora tenemos a varios imitadores de Bukele o políticos, personas que dicen, ¿por qué no tenemos un Bukele en nuestro país? Entonces, para entender qué es lo que está pasando en El Salvador, es que estamos haciendo este esfuerzo informativo. Hemos invitado a voces que están a favor y en contra de Bukele. Juan Manuel Tirado está completamente a favor de Bukele y él estaría participando mañana, porque hoy no pudo. Entonces, si él participa mañana, nosotros les estaremos avisando. Si no, lo moveremos a otra fecha, ahora que no sea el 14 de febrero. Buenas noches, don Claudio Alpizar. Buenas noches, don Francisco Perdomo, Bueno, Rogero y este paisano que me están aquí acompañando como moderadores. Muchísimas gracias por el apoyo y muy buenas noches a los invitados. buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, nada más para saber si me están escuchando. Sí, don Francisco, escuchamos fuerte y claro, se ve muy bien la cámara. Claudio no Perfecto. tiene la cámara, pero ya todos conocemos a Claudio Ortiz, ¿verdad? Si No, quiere pero no activar está la la cámara, cámara ahí, pues. no está saliendo. No, ahí no sale, no se ve su imagen, don Claudio. Sí, que claro, yo me estoy viendo. Vamos a ver qué tengo que. Es mi primera experiencia de esto en TikTok. Póngale save, donde dice save, y entonces lo mete. Donde dice. Don Francisco, un gusto saludarlo. Nunca he interactuado Ahí, con usted, pero por aquí a veces he visto ahí algunas cosas suyas. Igualmente, un placer de conocerlos por estos medios. También por primera vez metido aquí en TikTok Live. no, ya usted había participado, don Francisco, en otra ocasión que iba manejando. Ah, Creo que sí, el sí. tema Sí, sí, de sí, voto sí. electrónico. Tenés razón, sí es cierto. Bueno, muy buenas noches a todos. La dinámica de este conversatorio es la siguiente. Yo voy a plantear un tema, cada uno de los invitados nos va a dar su opinión, vamos a tratar varios temas y al final vamos a abrir un espacio para que las personas que nos siguen en la transmisión puedan hacer preguntas, comentarios al respecto. Bueno, empecemos por el inicio. Como todos sabemos, Nayib Bukele ha tenido un gobierno antes de la reelección, ¿verdad? Enfocado completamente en el tema de pandillas. Hemos visto propaganda a favor de las pandillas, entonces, perdón, a favor del combate a las pandillas. Este combate a las pandillas, Bukele lo venía haciendo desde el inicio de su campaña, ¿verdad? Él dijo, vamos a acabar con las pandillas, y a pesar de eso, creo que fue en abril del 2022, si la memoria no me falla, se dio una situación en la cual en un fin de semana, en un día mataron a 60 personas y en 2 días consecutivos como a 10 más. Entonces llegaron como 83 personas en un fin de semana asesinadas y a raíz de eso Bukele establece el régimen de excepción. Entonces quería preguntarles, ustedes deciden el orden, caballeros, cuál contesta primero, ¿verdad? La idea es que conteste cada uno y luego le damos un rato de réplica al otro por si le quiere contestar algo al otro invitado. ¿Qué opinan ustedes de la política de Bukele contra las pandillas y el régimen de excepción? Esa sería la primera pregunta. Hacer- Hacerlo de arriba para abajo para que lo hagas en orden. Así vas Ok, en ciclo. entonces, Perdomo, le damos la palabra a Francisco Perdomo primero. Ahí le estoy dando la cámara. Sí, Adelante, don Francisco.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches, Claudio Alpizar, y buenas noches a todos los demás. Me parece que lo primero que hay que tomar en cuenta aquí es quién es Bukele, de dónde sale Bukele, cómo subió al poder Bukele. Bueno, lo primero que hay que saber es que tanto él como su familia fueron patrocinadores, financistas y financiadores del grupo guerrillero FMLN en sus tiempos de guerrillas, y eh, a partir de que él fue nombrado, creo que fue alcalde de uno de los sectores de ahí, de El Salvador, eh, pues saltó a la palestra política. El papá le apoyó con su parte financiera, y entonces se fue dando a conocer en la localidad donde él estaba actuando como alcalde, o sí, creo que era alcalde, pero bueno. Ah, Cuando él llega a pelear la presidencia, pues sencillamente El Salvador estaba en una enorme desgracia del tipo de inseguridad ciudadana. Las maras que venían desde fuera, de Estados Unidos principalmente, tenían dominado el país, y la cantidad de asesinatos, y no solo asesinatos, sino también de zonas que estaban excluidas, únicamente donde podían entrar los que pagaban su peaje, estaban bajo el dominio de este tipo de crimen organizado. Entonces, como bien lo dijo Antonio, llegó un momento en que la única forma de poder salir adelante en este país era con un régimen de excepción, y lograr agarrar a todo este montón de integrantes del crimen organizado y mandarlos a prisión. Entonces hicieron lo que hicieron, la recolecta de todo ese montón de maleantes, y construyeron la cárcel esta de seguridad y los mandaron a todos para allá. Evidentemente, con la inteligencia de un político de muchos años, y con la ayuda de todos los que lo apoyaban en sus campañas políticas, pues se sabía que el primero que fuera a hacer una barrida con toda esta escoria de tipo social que producía problemas es el que iba a obtener el agrado de la población. Pues así lo hizo. Bukele entonces agarra popularidad y convierte el país de un país en manos del crimen organizado en un país donde primero era el primer país prácticamente en el mundo de inseguridad ciudadana, donde morían muchas personas a diario. Se convirtió en el país más seguro. Entonces esto ha conseguido que sea la persona más aclamada a nivel nacional y a nivel mundial, porque logró conseguir que el país pasara de un caos y un desorden total a un país ordenado. Pero no olvidemos cuál es el origen de Bukele. El origen es de una persona que ha hecho prácticamente su vida ayudando a la guerrilla, al comunismo, y en cualquier momento, y esto es algo que es importante conocerlo, en cualquier momento se va a conocer la verdadera cara de este señor, que lo que busca es quedarse en el poder, y lo que busca es precisamente agarrar el país como un país bajo el dominio dictatorial. El que estemos de acuerdo con que haya limpiado el país del crimen organizado no quiere decir que se le da una carta en blanco para que pueda también someter al resto de la población. El socialismo eso es lo que busca. El socialismo lo que busca es someter a la población para dominarla y lograr conseguir que esta población sumisa haga exactamente lo que diga el dictador. Pues visto esto, lo que hemos podido corroborar es que se comporta prácticamente como un dictador fascista,
¿Qué quiere decir esto? Que todo lo hace por el Estado, dentro del Estado y solamente con el Estado. Es un populista, es una persona dictatorial, eh, y además tiene el apoyo del ejército y el apoyo de la policía en lo que él está haciendo. Ya lo vimos que entró en la Asamblea Legislativa, mandó al ejército y puso orden, eliminó un montón de jueces, eliminó un montón de diputados y a la hora de llegada pues limpió el país. Pero esto no quiere decir que sea correcto la forma y que sea correcto lo que está haciendo. Es correcto el resultado, pero lo que no sabemos es si se va a mantener en la parte democrática o si lo que vamos a ver es el comienzo de una dictadura como la que pasó en Nicaragua y como la que pasó en Venezuela. Esto es, digámosle, el inicio de todo lo que yo quería comentarles para luego tal vez ahondar en un poco más en lo que es la libertad, que la democracia necesita libertad para poder salir adelante. Una democracia con un país bajo el dominio dictatorial no es democracia. Entonces, lo voy a dejar ahí por ahora. Ok, gracias, Perdomo. Le damos entonces la palabra a don Claudio Ortizar para que nos responda cuál es su visión. Le voy a poner la cámara para que lo veamos a él conversando. Ahí está. Buenas noches a todos, al doctor, mucho gusto conocerle. Veamos, yo quisiera empezar por el principio. Y creo que el principio es definir qué tipo de democracia vamos a definir. Porque ciertamente lo que planteaba ahora Antonio, de que no pretendemos corregir a los salvadoreños, por lo menos en el caso mío lo comparto, no quiero corregir a los salvadoreños, ellos tendrán sus razones de estar muy complacidos con el señor Bukele y con su presidencia, pero también aquí el tema es mucho más profundo, es el tema de la democracia que queremos para cada una de nuestras naciones. Lo digo porque en algunas situaciones la popularidad del presidente Bukele está haciendo que algunos quieran copiar, exportar el modelo Bukele a otras naciones. Lo primero que hay que tener claro es que, con toda humildad lo digo, no podemos comparar a El Salvador con Costa Rica. Son puntos totalmente abismales. La evolución que hemos tenido nosotros en más de 200 años para llegar a la democracia que tenemos, que no es perfecta y no lo es porque es una obra humana, es muy superior al proceso democrático que los salvadoreños han tenido. Porque la democracia no es solamente votar, como algunos creen, como tampoco es ser ciudadano, tener 18 años. Si es 18 años, se es mayor de edad, pero no necesariamente se es ciudadano si no hay un compromiso con la sociedad. Cuando nosotros estamos viendo el proceso en El Salvador, debemos tener claro que lo que se está promoviendo es una democracia plebiscitaria. No es una democracia liberal, y la democracia liberal, este apellido de democracia, o sea, el apellido liberal, no tiene que ver nada con lo económico. Es un asunto de los derechos que debe tener o de las características que debe tener una democracia. Son tres elementos fundamentales para poder hablar de una democracia liberal. El primero es el democrático, elecciones limpias y abiertas. El segundo es el carácter liberal, derechos fundamentales de los individuos. Todas las personas deben tener sus derechos asegurados y también, por supuesto, sus responsabilidades. Y está el otro factor, que es el factor republicano, que se centra en el funcionamiento del Estado, de derecho constitucional y la división de poderes. Entonces, si estamos pensando en lo que he dicho y volvemos a ver la democracia salvadoreña, es obvio que no es una democracia liberal como la conocemos nosotros, como la hemos promovido en Costa Rica, repito, con defectos y virtudes, porque es una obra humana, no es una obra celestial y por lo tanto no es perfecta, pero es una democracia que a nivel de nuestro continente está entre las 4 más reconocidas, metiendo a Uruguay, metiendo a Estados Unidos y Canadá y Costa Rica, los 4 países en situaciones muy similares, y una democracia que, con todos sus defectos, que algunos los resaltan más que sus virtudes, tiene también un gran respeto a nivel internacional. Cuando estamos hablando de lo que se está promoviendo en El Salvador, estamos hablando de una democracia plebiscitaria. ¿Qué es una democracia plebiscitaria? Es una democracia, primero, que pretende acabar con los antagonismos, ¿verdad? No acepta la divergencia de criterios.
Segundo, busca paulatinamente una obediencia total hacia lo que el Estado establece, pero el Estado es una persona. El Estado soy yo, diría Luis XIV. Por otro lado, también tenemos el tema de que los adversarios no son adversarios, son enemigos y por lo tanto hay que extirparlos de esas diferencias que se tienen con ellos en el campo político. Y al pueblo se llama plebiscitaria porque al pueblo lo que se le permite o lo que se le solicita es únicamente que vaya a refrendar en una elección o a refrendar en un cabildo lo que sus líderes han decidido que es lo que le conviene a estos países. El doctor Perdomo lo decía bien ahora cuando hacía referencia de que el gran problema que tenían los salvadoreños es el tema de seguridad. Vamos a algo muy banal. Cuando juega la selección de Costa Rica en los Estados Unidos de América, en cualquier ciudad, principalmente pensemos en Texas, pensemos en California, en el mismo Nueva York, es muy poca la gente que acude a ver a Costa Rica porque son pocos los migrantes y de los que hay ahí muchos van y viajan para ir a ver a la selección. En el caso particular de El Salvador, son millones de personas que han migrado de este país por las condiciones económicas en que han estado por muchas décadas. Y entonces por eso cuando El Salvador juega, llena el estadio. ¿Qué les quiero decir con esto? En Costa Rica nosotros hemos tenido un sistema democrático que no ha promovido la migración. Ciertamente algunos costarricenses salen por buscar mejores oportunidades, pero hasta hace algún tiempo las oportunidades las encontrábamos en nuestro país. ¿Por qué? Porque Costa Rica había invertido en educación, en lucha contra la pobreza, en buscar un salario decente, en tener inversión social en el campo de la salud, y eso le permitió a Costa Rica darle algunas ventajas comparativas a sus ciudadanos con respecto a los de otras latitudes de Centroamérica. Después podríamos analizar si seguimos siendo tan eficientes en esos temas como lo fuimos en el pasado, pero eso es otro tema. Pero en el caso particular de lo que estamos viviendo hoy, El Salvador o el salvadoreño debe estar muy satisfecho porque ha tenido, solo en el espacio de la democracia, ha tenido presidentes que prácticamente todos, pero es que son todos, terminan en la cárcel, algunos se salvan de la cárcel porque mueren, pero la corrupción ha sido permanente. Inclusive en muchos países de Centroamérica, cuando hacen comparaciones de la corrupción que vivimos en Costa Rica, hasta se ríen de nuestra corrupción, que es corrupción, no la estoy aminorando, de una vez lo aclaro para que algunos no salten. Hay mucha corrupción en nuestro país, pero la corrupción que se vive en el resto de los países de Centroamérica es altísima y El Salvador era uno de esos países. Entonces pasaban gobiernos cada 5 años, el periodo en El Salvador es de 5 años, pasaban gobiernos cada 5 años y los salvadoreños no sentían ninguna transformación social en su país, más bien acentuaban pobreza, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud y la inseguridad con las maras, ni qué decir. Bueno, entonces, este único resultado que está teniendo a hoy el gobierno de Nayib Bukele, que es el tema de la seguridad, tiene plenamente muy satisfechos a los salvadoreños. Pero no es igual ser candidato a la presidencia de la República de Costa Rica, donde seguramente en 2026 el tema de la seguridad va a ser número 1, pero paralelamente los exigimientos en temas de salud, de eficiencia y eficacia de la Caja Costarricense de Seguro Social, de educación, que estamos muy preocupados por el tema de la educación, el tema también de la pobreza y la lucha contra la desigualdad, son temas que siempre van a estar presentes. Entonces, esa popularidad que encontramos hoy en el presidente Bukele, que se refleja en unas elecciones pasadas, es parte de ese proceso. Después podríamos entrar a analizar cómo se manipuló la posibilidad de que Bukele tuviera reelección cuando en El Salvador no existía la reelección inmediata, y cómo esa democracia plebiscitaria es muy similar en sus inicios a lo que fue Hugo Chávez en su momento en Venezuela, cuando inclusive se definía como un hombre socialdemócrata, como un tipo que estaba dispuesto, si no funcionaba los 2 primeros años, a renunciar al poder, cuando decía que Fidel Castro era un dictador
y al final le decía hasta papá Fidel. Bueno, ese tipo de cambios que también han sucedido, los estamos viendo en el caso de Nicaragua, donde también es una democracia plebiscitaria porque no hay libertad de participación y la gente lo que hace es darle un aval, porque ahora se utiliza para eso las elecciones, a quien está gobernando para que continúe en una forma única desarrollando el ejercicio del poder. Ahora, no me quiero monopolizar el tema, pero para contestar brevemente, cuando se planteó el tema de lo que vos decías, Antonio, el tema de, se me fue la palabra, de... Pandillas. No, el de quitar los derechos ciudadanos, El estado de excepción. cuando se planteó el estado de excepción, Bukele lo planteó por un mes y pidió un mes de permiso a la Asamblea Legislativa. Hoy prácticamente lleva 2 o más años de un estado de excepción donde los derechos de los ciudadanos han sido totalmente desarraigados de lo que establece la Constitución política para ellos. Que la gente lo acepta, bueno, es que eso es un tema que podríamos desarrollar ahora o en otro momento. Hoy está la gente totalmente en disposición en muchos países de América Latina y hasta lo estamos viendo en Costa Rica, de ceder todos sus derechos constitucionales, todos sus derechos de libertad, todos sus derechos democráticos a razón de que el Estado le asegure seguridad para su familia y para ellos. Y lo dejo ahí para que vos sigas planteando la discusión en esta conversación. Sí, vamos a hacer una cosa. Permíteme cambiar la cámara mía y tenemos aquí a 2 personas que me están acompañando, que les voy a dar el espacio a ellos para que quieran hacer un comentario respecto a este tema. Les quería así hacer una breve pregunta tanto a Claudio como a Francisco Perdomo. Ambos me están indicando que este gobierno de Nayib Bukele no parece ser muy democrático, o al menos no en el sentido de la democracia liberal. Francisco Perdomo dijo que era populista, que tenía aires de dictador, y don Claudio nos definió que no es una democracia en el sentido liberal, como él explicó. Sin embargo, puntualmente en el tema de pandillas, ¿ustedes creen que esta política de Bukele, imaginémonos por un momento que Bukele no se reelige, que Bukele simplemente establece esta mano dura contra las pandillas? ¿Ustedes creen que estas medidas son necesarias y han resuelto el problema de las pandillas? Dejamos que respondan brevemente Perdomo y Claudio, luego le damos la palabra a los moderadores que me están acompañando para que ellos hagan un comentario. Te doy la palabra primero, Francisco Perdomo. Listo. Sí, gracias. Evidentemente, pues yo como médico busco que el cáncer, la única manera de eliminarlo es de raíz. Y la única manera de poder eliminar crimen organizado es atacándolo de raíz. Tenemos la necesidad en todos los países y sobre todo los que gozamos de una democracia participativa, tenemos la necesidad de tener seguridad. Hay un político, un experto en política que es el asesor de los demócratas de Estados Unidos, Saúl Alinsky, que decía que lo que primero tiene que haber en un país para poder radicalizarse es ansia para que en la parte de salud la ciudadanía necesite ser atendida. Y en la parte lo que es la seguridad ciudadana, lo que decía era quítele las armas al pueblo para que se sienta indefenso y se pueda poner un régimen de tipo policíaco. Esto es prácticamente lo que está ocurriendo. En El Salvador, el problema de la libertad se cambia por el de la seguridad. ¿Qué es lo que quieren los salvadoreños? ¿Y qué es lo que quiere un pueblo siempre? Tener libertad. Pero si tenés el problema de las maras y el crimen organizado en medio, no vas a tener libertad ni para poder deambular, que es lo que estaba pasando en ese país. Entonces, cuando cambia el sistema de seguridad de ese país y se vuelve más seguro, la gente está feliz, porque aunque no estén comiendo bien, aunque no tengan una buena educación, tienen la seguridad de que pueden salir de sus casas y pueden regresar a sus casas.
Aquí en Costa Rica tenemos en este momento ya el comienzo de lo que es un avance de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo vamos nosotros a poder vivir tranquilos y en paz sabiendo que el gobierno no tiene la forma de poder combatirlo? El gobierno no puede, con 16.000 policías que efectivos se convierten en 6.000, no puede combatir la inseguridad ciudadana que provoca el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener mayor cantidad de oficiales para que puedan repeler este tipo de inseguridad ciudadana. Aquí y en cualquier otra parte del mundo, cualquier democracia puede caer si tenemos problema de inseguridad ciudadana. El problema del socialismo es que realmente se basa en que hay una élite que está manejando el país. Igual pasa en los países comunistas, pero prácticamente ya el comunismo se cambió por el socialismo siglo XXI, donde indirectamente están dominando a la población a través de maniobras políticas y maniobras psicológicas, pero no están viendo que la ciudadanía está queriendo tener libertad y queriendo tener seguridad para poder trabajar y para poder vivir en paz. Un país que no tenga salud, seguridad y que no tenga libertad es un país que cae bajo el dominio de unas dictaduras, ya sean de tipo crimen organizado o de tipo narcotráfico. Nosotros tenemos que ponernos en la línea de erradicar, igual que se hizo en El Salvador, erradicar el crimen organizado desde la raíz. Tenemos que ver cómo hacemos para que se tenga seguridad de que la justicia va a ser justicia, que va a haber orden, que va a haber justicia pronta y cumplida, no que en primer lugar se tienen las prerrogativas para los maleantes y en segundo lugar para los afectados por estos maleantes. Tienen que endurecerse las penas, tiene que cambiar la imagen que tiene el Poder Judicial de que son complacientes, de que llega un asesino, un sicario, y al día siguiente está afuera porque resulta que no tienen las pruebas necesarias para poder meterlo en prisiones preventivas. Aquí tiene que haber un cambio radical. La seguridad va a comenzar por un cambio en las leyes. Si no hacemos ese cambio en las leyes, endureciéndolas, y si no hacemos lo mismo que se hizo en El Salvador, una prisión donde los maleantes tengan miedo a entrar. Acuérdense, como en San Lucas, los maleantes de hace 50 años tenían pavor de que los mandaran allá, a San Lucas. ¿Por qué razón se podía caminar en las calles sin ningún problema hace 50 años? Porque había gente que estaba manejando la seguridad ciudadana y tenía la opción, el ciudadano, de tener prerrogativas sobre los criminales. Entonces, tenemos que tener una forma de poder mantener nuestra democracia y comenzando, como decía Claudio hace un momento, comenzando por la seguridad. Eso es lo que nos va a dar la pauta para que nosotros podamos tener una democracia que vaya a durar y perdurar muchos años. Le voy a dar la palabra entonces a don Claudio, permítame para pasarle una pantalla y todo eso ya la palabra. Después recordemos, le damos espacio al paisano y al Rogero. Adelante, Claudio, perdón. La seguridad es un eje transversal para el desarrollo de una nación. O sea, una nación que no tiene niveles de seguridad, difícilmente sus ciudadanos pueden establecer una vida en comunidad, pero también difícilmente mucha gente se anima, tanto nacionales como inversión privada extranjera, a invertir en una nación que es insegura. No solamente por lo que puede acontecer a las empresas con hurtos, con ataques, sino también en el tema de secuestros y demás. El tema de El Salvador, se genera a razón del tema de las maras, a razón de dos problemas fundamentales.
Uno es un país con una guerrilla por largo tiempo, el Frente Farabundo Martí, que termina después siendo un partido político, después de los acuerdos de paz que dirige nuestro país en los años 80 y que le permite a Centroamérica acabar con las guerrillas. Pero quedando las guerrillas, quedando gente armada, quedando gente con conocimientos básicos, podrían ser de cuestiones militares o cuestiones de guerrillas, también queda un caldo de cultivo en una pobreza muy grande. Nosotros tuvimos una pobreza en algún momento de un 40-45% y fuimos avanzando y en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier logramos el mejor nivel con un 16% de pobreza en nuestro país. A partir de ese momento, nuestra pobreza ha empezado a aumentar, hoy nos encontramos en un 22% de pobreza, que es diferente, ¿verdad? 16% de cuando don Rafael Ángel fue presidente, que éramos, qué sé yo, 3 millones de habitantes. Es diferente, los porcentajes son muy engañosos, a un 22% de 5,5 millones, 6 millones de habitantes hoy en día. Entonces, en cantidades, en números claritos, hemos aumentado mucho el nivel de pobreza y de desigualdad. En El Salvador ya existía. Y ese caldo de cultivo terminó haciendo a las maras, de las maras terminó haciendo grupos organizados estructuralmente para amedrentar a la gente, para cobrar peajes, para asesinar con libertad tanto a miembros de las maras como a ciudadanos. Los que alguna vez hemos estado en El Salvador, yo recuerdo antes de Bukele, no he ido en esta época, yo difícilmente me movía del hotel o de lugares muy cercanos por el temor a la inseguridad que se daba en El Salvador. Ahora bien, teniendo eso claro, también hay que tener claro que si no, las elecciones no necesariamente representan una democracia. En este caso, la democracia liberal que yo les hablaba antes y que se transforma en plebiscitaria. Yo recuerdo a Hugo Chávez diciendo con frecuencia que no había país más democrático que Venezuela porque no sé cuántas elecciones hacían al año. Entonces la justificación era hacer elecciones. En estos días oí a Bukele diciendo que él era casi que el único presidente del mundo que había logrado una votación de un 85%, creo que fue, de las más altas, y que había tenido el aval. Eso sí, no dijo que había un gran abstencionismo, ¿verdad? Que mucha gente no votó en El Salvador, pero sacaba el porcentaje, porque los porcentajes a veces nos ayudan a engañarnos un poquito. Pero resulta que en ese plan que tiene el presidente Bukele para su reelección, el otro elemento que yo les hacía referencia ahora, con la justificación de la seguridad y de las maras, el presidente rompió, Bukele, con todo el Estado de Derecho y con la división de poderes que existía en El Salvador. No voy a decir si era bueno, si era malo, no voy a entrar a calificarlo, pero sí rompe con el adversario. El presidente Bukele entra, primero divagó, estuvo en el Farabundo Martí, y después pasó al partido Gana, con el partido Gana, con una coalición, gana las elecciones. Allá en El Salvador, las elecciones se separa la elección presidencial de la de diputados, lo eligen de presidente, no tiene nada de diputados en la Asamblea Legislativa, es cuando ingresa a la Asamblea Legislativa, ustedes recordarán, con la milicia, con el ejército, que fue un revuelo a nivel mundial. En ese momento no tenía un solo diputado, pero estratégicamente él estuvo echándole todas las culpas de que no podía hacer absolutamente nada a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se me parece a alguien muy nacional en eso, ¿verdad? Todas las culpas eran de la Asamblea, son de la Asamblea Legislativa, bueno. Pero el presidente Bukele tenía elecciones de medio periodo. En ese periodo logra, de los 84 diputados, creo que fueron 56 diputados que logró. Y eso le dio una mayoría absoluta para, apenas entrando, relevar a todos los magistrados. Y releva de la Corte, de la Sala Constitucional, lo releva a todos. Entonces la interpretación de la Constitución pasa a ser de gente muy ligada a Bukele. Por eso después vimos la interpretación que se dio para permitirle la reelección. Inclusive diciendo que era lo que tenía que alejarse el presidente Bukele para tener reelección, porque habían 6 o 7 capítulos constitucionales que evitaban la
reelección, pero cogieron uno y lo interpretaron que decía que no había que estar en el gobierno. Ah, bueno, entonces que renuncie 6 meses antes. Él es vicepresidente y que deje a alguien de confianza escogido por el presidente. Escogió a su secretaria y la secretaria fue la que gobernó durante los últimos 6 meses mientras él estuvo en campaña. Además de eso, esos mismos magistrados que él escoge en el Poder Judicial son los que escogen a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces vean ustedes que esto mismo lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, lo vimos en Chile de Pinochet. Entonces no es un tema de socialismo. Ahí discrepo totalmente con el doctor. No es un tema de socialismo. Y aclaro, no soy socialista. No es un tema de socialismo porque el problema que acontece en el manejo de la democracia liberal para bloquearla, para llevarla a su mínima expresión, hacerla plebiscitaria, se da en la derecha y se da en la izquierda. Y quien crea que hoy Maduro o antes Chávez o Ortega son de izquierda, no conoce nada de los conceptos. Utilizan ese concepto, efectivamente, para generar un discurso, pero la verdad es que su vida es de derecha, extrema. Son muy ricos ambos. Se llenan. La gente que está alrededor de ellos vive muy bien, con mucho dinero. O sea, no existe una relación de socialismo, de empatía con los demás. Es un discurso. Y el mismo discurso que en algún momento también se utilizó desde otra perspectiva con Pinochet. Entonces, hoy algunos justifican a Bukele porque no lo sienten de izquierda. Porque sienten que Bukele, su pensamiento, el uso de las redes, el uso de la tecnología, el uso de una moneda digital, todo eso lo hace un tipo moderno y no puede ser de izquierda porque sus gustos también son muy finos. No, perdón. Aquí la ideología está siendo utilizada para escarnio de la ciudadanía. No importa si es de derecha o si es de izquierda. Las dictaduras y los populismos no tienen derecha ni tienen izquierda. Nadie me va a decir que Donald Trump, un populista de marca mayor, es un tipo socialista y es de izquierda. Un tipo que también rompe con la democracia liberal, que pone siempre en cuestionamiento toda la justicia, todo el entramado de la democracia más grande del mundo, por lo menos en cantidad de gente y los años de existir. Nadie me va a decir a mí que Donald Trump es un tipo de izquierda. Nadie me va a decir que el presidente de Hungría, hoy por hoy, es un tipo de izquierda. No, es que hay un rompimiento generalizado y hay una crisis de la democracia liberal, sobre todo en los resultados de aquel bienestar común que disfrutaban muchos ciudadanos, y entonces hoy por hoy eso hace que la democracia esté en crisis y que el populismo, sea de derecha o sea de izquierda, se envalentone y se apropie de un sistema y lo traslade a una democracia plebiscitaria. Ok, perdón, ahí voy a intervenir para darles las palabras a los otros invitados, bueno, a los que me están acompañando, a Paisano y Rugero. El tema que plantea Claudio, a mí me parece que da para otro debate completo sobre derecha e izquierda. Entonces, si ustedes lo tienen abierto, caballeros, en algún momento organizamos uno sobre ese tema porque es un temazo, ¿verdad? Para que no profundicemos ahí, porque si no nos perdemos del tema Bukele. Porque yo, digamos, yo soy colega de Perdomo en el espectro libertario y sí tenemos tal vez algunas definiciones un poco distintas de lo que es el derecha e izquierda, pero es un tema completamente aparte. Por el orden, entonces le doy la palabra a Rugero para ver si quiere hacer alguna intervención y Pero, después a Paisano. Paisano, eh, si mi compañero Curul me permite antes. adelante, adelante. Bueno, de hecho yo quería, bueno, buenas noches, primero que nada un gusto, nuevamente estar con todos. Yo anoté ciertos keywords aquí que me llamaron la atención de lo que decía el señor Perdomo. Y bueno, ya Antonio dijo que la parte esta de ideología la vamos a ver en otro live. Pero sí, y precisamente don Claudio pues apuntó exactamente lo que yo quería decir. Parece como que nos hubiéramos estado hablando por WhatsApp. Para mí, Bukele es un populista y como lo dice el perfil de Radio Surquí en X o en X, que el populismo de derecha o izquierda o liberal
es tan dañino como cualquier otro. Entonces, bueno, Bukele antes se denominaba socialista, pero vemos que ahora congratula a Milei. Entonces, o sea, así que Bukele en la práctica siga siendo, bueno, en la práctica no, más bien en el discurso siga manteniendo que es socialista, pues no. Ya ahora yo lo veo muy arrimado hacia el liberalismo, y hacia la derecha, ¿verdad? Yo he dicho varias veces en mis lives y en diferentes espacios que yo doy gracias a Dios que yo no soy salvadoreño. Y entonces me preguntaron que por qué es ese comentario tan xenófobo. Y le dije, no, no es xenófobo. Simple y sencillamente, qué difícil sería ser salvadoreño y decir, yo no voy a votar por Bukele. Porque el día de hoy, yo creo que no hay ninguna familia en El Salvador que no haya perdido a un familiar, a un ser querido en manos de las maras. Entonces, ¿cómo Bukele logra controlar las maras? Unos dicen que por pacto con los líderes de las maras, otros tienen otras teorías, y no lo sabemos, pero la verdad del caso es que las controló. Así como Fujimori acabó con Sendero Luminoso. Pero ¿qué pasó después? Entonces, porque están haciendo un bien para el país, vamos a darle carta abierta para que hagan todo lo que les dé la gana, se reelijan hasta donde les dé la gana y ya no exista la oposición, porque en El Salvador la oposición ya no existe. Si mañana Bukele dice, hey, no, nos vamos a anexar a la República Popular de China y vamos a pasar a ser provincia china, nadie le puede decir que no. Y precisamente ese es lo que se busca, y yo sí soy más abierto a decirlo, lo que ha buscado Chávez al venir atacando la institucionalidad, atacarles a la cuarta, atacar las diferentes contrapesos, y para que las personas que lo siguen a él vayan creyendo en ese discurso de odio y lograr minar. Y aquí voy a decir algo que tal vez no lo debería decir de esta forma, pero no encuentro ninguna otra. Qué dicha que a Chávez las cosas le salen mal. Y esto lo eximo de cualquier responsabilidad de esa frase, tanto a Doxa como dueño del espacio y a los dos distinguidos participantes, a don Claudio y a don Francisco. ¿Por qué digo esto? Porque Bukele en El Salvador tiene con qué sostener su gobierno y con qué sostener su dictadura. Una dictadura que ya empezó, no es que tiene tintes de dictador, es que ya empezó la dictadura. ¿Y ustedes creen que en 5 años va a dejar el poder o en 10? Un día de estos me equivoqué haciendo el comentario y me han dado durísimo en X porque dije que 4 por 5, 30, dije. No, creo que en El Salvador son 5 años el periodo constitucional. Entonces, Bukele está joven, todavía puede pasar 30 años en el poder, entonces serían 6 periodos más, no 4 como lo dije en ese video. Y la dictadura ya empezó. Bukele no va a salir del poder ni en 5, ni en 10, ni en 15 años. Posiblemente lo tengan que bajar como bajaron a Fujimori, y posiblemente en 30 años más bien lo estamos viendo salir viejito de la cárcel como salió hace unos pocos meses Fujimori. Entonces, como Chávez aquí, vuelvo y repito, como Chávez aquí no tiene con qué sostener su gobierno, que es un desastre, ya llevamos 100 muertos en 44 días. No vemos una ruta de educación. Nada, o sea, no hay nada. Uno se pone a buscar algo de qué decir. Bueno, voy a agarrar al gobierno de Chávez de esta argollita aquí, de este sostén, y voy a decir que esto es bueno, pero no tiene nada. Entonces, qué dicha que no se puede sostener de nada porque así no puede cumplir con su agenda. Yo creo que yo le había mandado a don Claudio hace un tiempo atrás, cuando yo me volví a activar en redes, un escrito de lo que yo creía que que Chávez quería hacer. Se lo compartí a varias personas, y hasta el momento no me he equivocado.
Para dar espacio a Rogero y ceder el espacio, me llama también la atención lo que decía el señor Perdomo, don Francisco, porque, bueno, entiendo que está en contra de la forma en que Bukele llega al poder, esta manipulación de la Constitución, pero a la vez está de acuerdo con esa mano dura de una megacárcel que también lo plantea el diputado de Alajuela, de la Unidad Social Cristiana. Pero ¿cómo hacemos eso en Costa Rica? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar ciertas cosas, pero no es solamente hacer una cárcel por hacerla y atropellar los derechos humanos de un montón de gente y entrar en un estado de excepción. Y vuelvo a lo mismo, don Francisco, con todo respeto, yo sé que usted es liberal, yo me considero, yo no sé, yo simplemente, a mí me gusta opinar, y entonces, yo no creo que el tema de Bukele sea porque es socialista, porque son dictaduras socialistas. Recordemos, y usted tiene más años de edad que yo, recordemos que en los 70s y en los 80s las dictaduras eran de derecha. Entonces, y aquí yo no estoy defendiendo el socialismo, porque yo bastante duro que leí en el 2014 al Frente Amplio. Pero, o sea, decir que las dictaduras es por el socialismo, perdónenme, pero eso está completamente fuera de lugar, es mi opinión. Ok, antes de darle la palabra a Rogero para que haga otra intervención, voy a decir un par de cositas. Una pregunta, Creo que nada más, perdón, Antonio, ahora si don Claudio me quiere aportar eso, que él mencionó el tema del abstencionismo en El Salvador, y muy importante, no sé si don Claudio tiene el dato exacto de cuál fue el porcentaje de abstencionismo y obviamente el porcentaje de participación. Ok, entonces dejemos que don Claudio le responda a usted su pregunta sobre el abstencionismo, pero tratemos de ser más breves, ¿les parece, don Claudio, don Francisco? Hay muchos temas que acortar. Ya ustedes los cubrieron de manera general, pero para hacerlo tal vez como más, a la hora yo de tomar este video, partir, que quede como más por temas, ¿verdad? Entonces, démosle el espacio a don Claudio para que responda a la pregunta de Paisano, del abstencionismo, y luego a don Francisco para que nos diga por qué, si él considera que es correcto lo que dicen estos caballeros, que las dictaduras pueden ser de izquierda o de derecha, no solo socialistas. Entonces, empecemos con Claudio y después a Francisco y luego le damos la palabra a Rogero para que haga. Ahí, perdón, que le metimos el caballo. No, rápidamente, del total Ahí del está padrón, toda tuya la palabra, Claudio. del Claudio. total del padrón, que son más de 7 millones, votó un 52% y un 48% no fue a votar. Ok, Entonces, muchas gracias, don Claudio. Le damos entonces al doctor Francisco Perdomo la palabra para que le responda a Paisano. Sí, gracias. Gracias, Antonio. Y me parece muy interesante la intervención de Paisano, creo que le dicen o se llama. Yo me sé el nombre, pero le digo Paisano porque él se pone Paisano aquí. Si él nos quiere decir el nombre, yo se lo puedo decir. Yo lo conozco. Pero sí, no yo sé, no tengo no sé ningún si- problema, yo no tengo ningún problema con que mi nombre es público, mucha gente lo Eric Sojo. conoce, y es Eric Sojo, pero me gusta en este espacio hacerme llamar paisano. Bueno, gracias por la aclaración, Paisano. Me parece interesante que hay cosas importantes que usted mismo lo dijo hace un rato. El péndulo a partir de los años 70 ha ido cambiando. En esa época el péndulo estaba a la derecha. Siempre que hay poder, hay corrupción. Y mientras más poder, hay más corrupción. Y en ese momento habían dictaduras de derecha en diferentes países, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y evidentemente el péndulo se movió hacia la izquierda ahora. Se movió hacia el socialismo. Por eso que no comparto la idea de que no es socialismo lo que hay, pues sí hay socialismo. El péndulo está movido en este momento al lado izquierdo. Acordémonos que diferentes tipos de regímenes, todos de izquierda, tenemos fascistas, tenemos comunistas, tenemos nacionalsocialismo o nazismo y tenemos el mismo socialismo, que todos son una forma de colectivismo en función del Estado, de los trabajadores,
en función de la raza y en funciones de clases sociales. Entonces, no hay manera de poder decir que estos regímenes que han estado en el poder, que eran regímenes fascistas, que eran regímenes nacionalsocialistas en la época aquella, los años del predominio de Hitler en Europa, estos eran regímenes socialistas, estos eran regímenes de izquierda. Entonces, tenemos que los rasgos de dictadores pueden ser de cualquier ámbito, pueden ser de un lado o de otro del péndulo. ¿Qué son los rasgos que tiene un dictador? Muy sencillo. Buscan cambiar primero la constitución para que les favorezca y poder perpetuarse en el poder. ¿Cómo logran perpetuarse en el poder? Bueno, haciendo estos cambios en algunos países que tienen ejército a través de los ejércitos, en otros países a través del voto popular, como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Nicaragua, como lo han hecho en otros países de Latinoamérica, que a través de voto popular con elecciones amañadas han logrado montarse en el poder. Así que me parece que las dictaduras, que no solamente son de derecha o de izquierda, tienen un régimen y tienen una forma de inicio en el caudillismo y en el líder que quiere tomar el poder. En Centroamérica lo tenemos en Nicaragua, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Cuba. Son regímenes socialistas radicales, que están usurpando el poder a la democracia. Entonces, me parece que decir que no son socialistas, pues no tiene ninguna cabida. Y con respecto a lo que usted decía, paisano, ojo, sobre los derechos humanos de los criminales, precisamente, los criminales, derechos humanos van a tener sobre las víctimas. No, señor. Las víctimas tienen que estar primero con los derechos humanos. Los criminales deben ser aislados para que no sigan delinquiendo. Aquí, cada vez que atrapan a un criminal, aunque sea infragante, lo sueltan a las 24 horas. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, las leyes para que esto no se siga dando. Y los criminales pueden tener derechos humanos, pero principalmente y en primicia deben tenerlo las víctimas, que ellos fueron los que afectaron. Entonces, tenemos muy importante que el péndulo hacia la izquierda, el péndulo socialista, aquí lo hemos visto, que ha fructificado a partir de la caída del muro de Berlín, a partir del desplomo de este régimen oprobioso del comunismo internacional en Europa. Se creó en Latinoamérica por parte de Fidel Castro, Lula da Silva, y todos los partidos comunistas y todos los movimientos socialistas en Latinoamérica, el Foro de Sao Paulo, que lo que ha querido precisamente es que caigamos todos los países, unos ya iban en rumbo al socialismo o al comunismo, y los que no estamos o no hemos caído todavía, lo que quieren es enrumbarnos para que nosotros seamos parte de ese gran conglomerado que quieren formar de la Unión de Repúblicas Socialistas Americanas. Entonces, me parece que decir que no hay socialismo y que esto no es socialismo, no es una dictadura socialista lo que tenemos en este momento, cuando el péndulo está a la izquierda, pues no tiene cabida. Eso es lo que quería comentar. Ok, gracias, perdón, le damos entonces la palabra a Rugero. Se podría expandir este debate por horas, por horas y por horas, pero yo por eso decía, mejor no entrar en izquierda y derecha, otro día hablamos de esos temas porque es muy interesante. Entonces, le doy la palabra a Rugero. Gracias, doctor Francisco, por su respuesta. Le doy la cámara, Rugero. ¿Listo? Buenas. A ver, porque estoy notando un poco medio pegado esto, pero Sí, me parece está que es el como... celular mío que le pasa Tiene mucho delay. a veces, suave un toque.
Voy. Adelante, hable y se va a escuchar, Vamos a digamos, ver. aunque esté retrasado. Ahora sí. Sí. Vamos a ver, da un toquecito, ven. Que a veces pasa eso, no sé por qué. Ya me está el celular. Haga Pero bueno, la ya, ahora sí. intervención y ahí sale tarde el podcast. Ah, Haga su intervención, no importa que esté pegado al teléfono, más tarde se va a reproducir correctamente. Es decir, cuando usted dice algo, aunque esté medio pegado, ya al rato se escucha todo. ok. Así. Ok. Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que es un poco difícil no hablar de izquierda o de derecha, porque intrínsecamente, indirectamente vas a tocar el tema cuando se habla de Nayib Bukele y de lo que está pasando en toda Latinoamérica. Yo, o sea, no podría dejarlo de lado. A mí me parece que Nayib Bukele en lo económico es bastante de izquierda y eso se nota mucho en frases. Una frase muy particular que dice que la han agarrado los políticos de izquierda es que la riqueza la generan los trabajadores, los obreros y no los empresarios. Eso es un pensamiento muy de izquierda y eso es una frase que le he escuchado decir a Nayib Bukele. Por otro lado, a nivel social, ¿verdad? Porque hay que hacer una distinción entre lo social y lo económico. Nayib Bukele dista mucho realmente, por lo menos en lo práctico, de ser de izquierda. A nivel social, cuando usted se va por encima de los derechos o prioriza los derechos de uno por encima de los de otro, realmente está entrando, alejándose ya del tema de la izquierda. Hay que recordar que mucho de esas ideas de izquierda son las que tiene, por ejemplo, Costa Rica hoy como está, con políticas garantistas, yendo por el lado de los derechos humanos, etcétera, etcétera. A mí me parece, no estoy muy de acuerdo con don Francisco en cuanto a lo de que si el péndulo está del lado izquierdo. A mí me parece más bien que va de vuelta hacia el lado derecho, porque precisamente ideas progresistas que están siendo muy, ya la gente no le gusta, le chocan, están provocando una reacción de antítesis ante esas ideas. Entonces ahora a mí me parece que por lo menos ahorita a nivel latinoamericano la izquierda está siendo golpeada de una manera bastante fuerte, empezando por esas ideas progresistas. Yendo más para el lado de lo que es el tema de seguridad, yo estoy de acuerdo y siempre lo he dicho que cuando hay un problema grande, un problema que sobrepasa los límites de lo que cubre la ley, de lo que la ley puede hacer, a veces es necesario tomar medidas fuertes. Se ha visto en otros países, en su momento Singapur, con el tema de la corrupción, tuvo que poner una pena de muerte para los corruptos, porque era un desastre. Hay medidas que a veces se tienen que tomar. El punto es hasta qué punto se cruza el límite de cuando ya arreglaste el problema o cuando el problema ya está subsanado, hasta qué punto usted para y no siguen una tendencia ya para ir hacia dictadura. Porque en el caso de Nayib Bukele, hay incluso una entrevista donde el tipo dice, yo no me voy a reelegir. Termina y jalo, termino el gobierno y me voy y que siga el que tiene que venir. Y ahora viene y se aprovecha de un vacío de ley, digámosle, para volver a mandarse otra vez a campaña política. Y hay un tema ahí. La gente lo va a elegir, claramente sí lo va a elegir porque está arreglando un problema de seguridad. El problema es que está bien, usted puede, si hay un sector del pueblo que lo está reeligiendo por las cosas que él ha hecho a nivel de seguridad,
Eso es elección del pueblo, pero de ahí en adelante, eso se puede prestar para un montón de cosas más. Y empezamos ya a caer en este discurso de que quienes critican, quienes son oposición, o si en algún momento el presidente de cualquier país mete la pata, entonces ya resulta que eso no importa, porque el sagrado que arregló un problema tiene siempre la razón. Y es el caso ya lo que está pasando con Nayib Bukele. Yo a Nayib Bukele le aplaudo algunas cosas. Ponérsele de frente a la ONU. Para mí, lo siento mucho, para mí la ONU no sirve para nada. Perdón, Rogelio, me está poniendo don Claudio que a las 9:30 es el tiempo máximo que él va a estar acá. Vale. Entonces, Sí, no, termina el comentario y vamos a hacer entonces unas preguntas un poco más rápidas, de 3 minutos de respuesta sí. para cumplir todos los temas. Pero termina el comentario, perdón por la Claro. interrupción. Yo creo que hay límites que no se deben sobrepasar. Cuando usted se contradice en no me voy a reelegir y hace lo que dijo que no iba a hacer, da a pensar que va a seguir buscando vacíos y la manera de seguir en el poder. Y eso es lo que hicieron otros presidentes de otros países que ya hemos comentado, Nicaragua, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que llegan a un punto tóxico donde a pesar de que meten la pata, ya no sueltan el poder, sino que lo siguen buscando y al mismo tiempo el pueblo se adecua a su manera de ser y les aplaude todo. Vean qué curioso, porque en el caso de Nayib Bukele es un tema de seguridad. Y usted dice, pocha, es un tema que se las trae. Era un tema súper difícil de tratar. O sea, no era una bronca, ¿verdad? La palabra de moda ahora, no era una bronca fácil. En el caso de Costa Rica, el tema no es en realidad de seguridad. El tema es de sacar a los que estaban antes. Entonces resulta que el que llega, aunque que supuestamente no es igual a los de antes, ya por eso, por no ser igual a los de antes, le aplaudimos todo y todo se lo defendemos, aunque haga las cosas mal. Para mí hay límites que no se deberían cruzar, sin embargo, hay medidas que sí se tienen que tomar en ciertas circunstancias. Ese sería tu comentario, ¿verdad? Entonces, Rogelio, para darle, entonces yo voy a agarrar la cámara y ya les hago la siguiente pregunta a los invitados. Vamos a ir un poco más rápido, démosle 2 minutos para cada respuesta a las siguientes preguntas para poder cubrir más temas de los que teníamos pensados. En el tema del régimen de excepción, este régimen de excepción pues permite al gobierno, al Estado en este caso, meter a la prisión a personas que no han pasado por un debido proceso, no les informa por qué fueron sancionados y muchas veces terminan inocentes en prisión. Algunos han salido, ahí se han publicado en noticias. Tengo que entendido que aproximadamente un 10% de las personas que son enviadas a la megacárcel de Nayib Bukele salen porque eran inocentes, ¿verdad? Entonces ahí hay una violación del principio de inocencia. En el régimen de excepción tengo entendido que también se ha protegido, digamos, el secreto de Nayib Bukele de hacer lo que le da la gana con los fondos públicos, no tiene que rendirle cuentas a nadie, y se ha prohibido que la prensa publique, por ejemplo, sobre el tema de pandillas, noticias. ¿Qué piensan ustedes al respecto de estas medidas del régimen de excepción? ¿Violentan las libertades individuales o no? Primero Claudio Alpizar y después Francisco Perdomo. Adelante, Claudio. Como su nombre lo dice, el estado de excepción es una excepción, pero ya llevamos 24 meses en el gobierno de Nayib Bukele con un estado de excepción que limita los derechos ciudadanos, que no le permite la defensa a los ciudadanos cuando son detenidos. Y lo peor de todo es que, vamos a ver, algunos estarían seguramente de acuerdo que se detengan todos los ampones, todas las maras, que todos terminen a la cárcel, que han hecho muchos delitos. Pero el tema es que se utiliza el régimen de excepción para definir como mareros a cualquiera. Y en un régimen de excepción es eso. Sencillamente se acaba con los derechos ciudadanos constitucionales, que yo hablaba al principio cuando hablaba de la democracia liberal,
Y cualquiera va a la cárcel porque el presidente o alguno de sus asesores o alguno de los ministros de seguridad deciden que va a la cárcel. Y termina habiendo mucha gente ahí que tal vez de los 71.000 personas que han detenido y tienen en esta mega cárcel, es posible que la mayoría sean mareros, pero perfectamente pueden haber 2.000 o 3.000 personas que son adversarios políticos del gobernante de turno. Y como esto es una democracia plebiscitaria donde hay que acabar con el adversario porque es el enemigo, no podemos tener contraparte, pues es muy utilizado el régimen de excepción. Yo tuve en mi programa de televisión al jefe del partido Nuevas Ideas, al jefe de fracción de los diputados, y le pregunté que cuándo iban a terminar el régimen de excepción. Ellos van a seguir gobernando con el régimen de excepción porque el régimen de excepción les permite hacer lo que se les ocurra y no solamente en el tema de seguridad, sino más allá del tema de la seguridad. Muchísimas gracias, Claudio. Vamos a darle la palabra a Francisco Perdomo, recordando que son 2 minutos para poder abarcar todos los temas. Adelante, don Francisco. Sí, gracias. Efectivamente, así como dice don Claudio, el régimen de excepción es excepcional y como tal, pues se presta para cualquier cosa. Y cualquier cosa significa que se eliminan los derechos civiles, se eliminan los derechos humanos y cualquier dictador que haga uso de un régimen de excepción puede tomar el poder y puede perpetuarse en el poder. Precisamente, algo importante es que, con lo que estábamos hablando, todos los dictadores necesitan del Estado, porque sin el Estado no pueden ser dictadores. Y generalmente lo que hemos visto y lo que se ha visto en Latinoamérica es que a pesar de que se dicen ser de derecha, no son de derecha. Son estatistas, son caudillistas y al final vienen siendo prácticamente fascistas. Y el fascismo, como lo mencioné hace un rato, no es de derecha, es de izquierda. Pero bueno, eso es para otro momento. El asunto es que el régimen de excepción es la medicina que tienen los dictadores para poder perpetuarse en el poder. Si lo hizo en su momento Bukele para poder sacar de circulación todos los maleantes, todos los mareros, en otros países lo han hecho como en Cuba, precisamente han creado un régimen de excepción para poder sacar de circulación no solamente los que son criminales, sino que también los opositores al gobierno para poder tener la forma de encarcelarlos y no tener oposición en esas dictaduras. Aquí en Costa Rica, yo considero que ya es momento de que hagamos un alto, que mejoremos las leyes, hagamos leyes más rígidas, que construyamos, si se puede construir, la megacárcel en la isla de San Lucas, la nueva San Lucas, donde mandemos fuera de circulación todos los que nosotros en una limpia, pero legalmente, logremos saber que son realmente los que están haciendo la inseguridad ciudadana. Pues estos, mandémoslos, eliminémoslos de la circulación y mandémoslos donde no estén haciendo daño, donde tengan que trabajar para conseguir su comida y donde tengan precisamente que hacer la penitencia del daño que le hicieron a la demás población, a la población civil, que sí tiene derechos. Ellos no deben tener derechos civiles. Y ya es cerca del tiempo, don Francisco. Perdón ahí. por lo tanto, me parece que el régimen de excepción debe ser por corto tiempo y debe servir para limpiar de las calles a los crímenes, a los que están haciendo los crímenes contra la población civil. Ok. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con un tema muy particular que a mí me parece que se está imitando bastante en Costa Rica en este momento y es el tema del populismo y además de eso de los medios digitales. ¿Ustedes consideran que Nayib Bukele y su régimen ya hablamos de que sí respetó la división de poderes, ¿verdad? Llegando al Parlamento con el ejército, echando a los magistrados que acusó de asesinos por no permitirle hacer todas las restricciones durante la pandemia,
pero ¿creen ustedes que el gobierno de Nayib Bukele ha atacado sistemáticamente a la prensa de oposición para generar una narrativa donde él y personas como influencers, medios digitales, son los que tienen el verbo, la narrativa? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y le damos primero la palabra a don Claudio Alpizar, igual 2 minutos, y después a don Francisco Perdón. En Adelante, don ningún- Claudio. en ninguna democracia liberal se persigue a la prensa. En toda democracia liberal hay diferentes opiniones de prensa. No hay prensa canalla, sencillamente hay prensa que piensa diferente con todas las libertades que le permite el sistema. Eso sucede en cualquier parte del mundo y hay prensa, CNN puede estar a favor de Biden y Fox puede estar a favor de Trump, y eso no motiva al presidente que gane o al candidato que gane en las elecciones tratar de cerrar a la prensa o a callarla. La libertad de prensa y de movimiento es un valor fundamental de la democracia liberal. Entonces, cuando tenemos un régimen de excepción, por supuesto que estos dos aspectos, la movilidad en general, se ve mermada de la misma forma que la libertad de expresión. Nosotros aquí ahora, no sé por qué Eric pedía disculpas y que asumía la responsabilidad. No, Eric, usted está en un país libre donde usted puede expresarse con toda libertad y lo que estabas diciendo es tu opinión. Y esa es la gran ventaja que tenemos los costarricenses. En el Parque Central, cualquier día, mañana usted puede con un megáfono ir a hablar en contra del presidente o con un diputado o un ministro con toda libertad. Mientras tanto, no sea ofensivo o denigre o miente en lo que está diciendo. Pero su libertad de expresión usted la puede desarrollar. Nayib Bukele, con mucha fineza, igual que al principio Hugo Chávez, igual que Pinochet de derecha, igual que Fujimori de derecha, porque el fascismo, los del Frente Amplio le dicen fascistas a los de derecha y los de derecha le dicen fascistas a los socialistas, ¿verdad? Pero el fascismo se lo inventó Mussolini, de derecha, un gobierno totalitario. Eso es el fascismo. El fascismo no es un tema económico, no es un tema ideológico, es un totalitarismo en el ejercicio del poder. Bueno, eso es lo que estamos viendo en Bukele. Y si le agregamos que el populismo encandila, no ilumina. Eso lo que provoca es una encandilación donde la gente se ve enamorada de un poco de un discurso sin mayor raciocinio, pero que toca el hígado y la molestia del ciudadano, entonces encandila, pero no ilumina con las grandes ideas. De ahí que los grandes problemas, la gestión de los grandes problemas de una nación, es muy difícil que un gobierno populista los pueda atacar. Muchísimas gracias, don Claudio. Entonces le damos el espacio a don Francisco Perdomo para que nos dé su opinión al respecto. Listo, don Francisco. Sí, gracias. Evidentemente, pues un estado de excepción lo que busca es precisamente dominación de la población civil y dominación del Estado a través de un régimen que va a estar siempre manejado por el dictador o el populista. Sí, discrepo lo que dice don Claudio. El fascismo no es de derecha, el fascismo es socialismo, es un colectivismo. La derecha no es colectivista, es un colectivismo en función del Estado. Todo por el Estado, nada fuera del Estado. Totalitarismo. ¿Perdón? Totalitarismo, lo acabas de decir, totalitarismo. No tiene ideología. Es un totalitarismo, pero es estatista y no es de derecha. El fascista no es de derecha. Los izquierdistas le dicen a los de derecha fascistas y los de derecha le dicen a los de la izquierda fascistas. Pero realmente lo que es. El fascismo es colectivismo y en la derecha no hay colectivismo, solamente en la izquierda. Pero bueno, el asunto es que el estado de excepción lo vamos a ver manejarse bien a través de un régimen dictatorial, porque ellos necesitan tener toda la posibilidad de doblegar a la ciudadanía, y eso es lo que precisamente ocupan para poder mantenerse en el poder. Creo y considero que los estados de excepción tienen que tener principio y fin, no pueden perpetuarse en el poder, porque entonces lo que tenemos es una dictadura, y es lo que precisamente pareciera que va a comenzar o ya comenzó en El Salvador y va a continuar por mucho tiempo. Eso sería entonces, don Francisco, para hacer la siguiente pregunta, ya para casi ir cerrando, porque nos quedarían 2 preguntas. Si don Claudio me da tiempo, ¿verdad? Estamos muy cerca de la hora límite.
El que está impaciente es el Me perro. encanta que don Claudio cumple con el tiempo de los 2 minutos. Practicó bien en la campaña pasada. Sí, le sale exacto el momento. Por eso les decía que lo de izquierda-derecha es un temazo para otro eventual debate. La siguiente pregunta, que mañana, si se presenta la oportunidad con Juan Manuel Tirado, que es un economista afín a Nueva República, que me dijeron a mí que es defensor del régimen de Nayib Bukele, le haré estas mismas preguntas. ¿Qué opinan ustedes, caballeros, de la situación económica de El Salvador? Porque es que yo veo que se habla de las pandillas, las pandillas, pero no se habla mucho de la situación económica. Me parece que don Claudio, en el programa que él tenido, le preguntó, le hizo una pregunta al presidente de Nuevas Ideas al respecto y había dicho, después veremos ese tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué balance tiene sobre la situación económica de El Salvador? Le damos nuevamente la palabra primero a Claudio y después a Perdomo. ¿Quieren que intercambiemos? Ok, Ustedes se sientan. hagamos un comparativo, que yo me lo traje. Bueno, démosle la palabra a Claudio. Adelante, Claudio. Nosotros hagamos un comparativo. Nosotros estamos asfixiados en nuestro país con una deuda pública que llega al 60%, la supera. El año pasado dicen que cerró el 59.9 en septiembre. El Salvador tiene una deuda pública del 84% del PIB. Ustedes que les gustan los números económicos me dirán si eso es bueno. Costa Rica tiene una pobreza que ha venido aumentando, les dije que en algún momento tuvimos de 16, en El Salvador es de 32% la pobreza, con un 9% adicional de pobreza extrema. La esperanza de vida de este país, con todo lo que le reclamamos a la caja que se mejore, es de 82 años. El Salvador ni siquiera está en el promedio de América Latina, un 73%. Perdón, 73 años de vida. El salario mínimo en Costa Rica, $687. En El Salvador, $220. En la educación, en el PIB, nosotros del PIB invertimos el 8%. Hay que mejorar la educación y hay que mejorar esa inversión. No disminuir la inversión, mejorar eficacia y eficiencia en la educación. En El Salvador, el presupuesto, solo el presupuesto del Ejecutivo de la Educación, no del PIB, tenían un 60% en el 2015, lo han reducido al 39%. Entonces ahí se las dejo, así de sencillo se maneja la economía y los números sociales. La gente aplaude a Bukele por el tema de seguridad, que es buena hora, pero por favor, no confundamos, ese no es un modelo de exportación y mucho menos para Costa Rica. Muchísimas gracias, don Claudio. Le damos entonces la palabra al doctor Francisco Perdomo y después quedaría ya la última pregunta de la noche. Adelante, don Francisco, todo tuya la palabra. Igual 2 minutos, ¿verdad? Como siempre. Gracias. Bueno, en primer lugar, si queremos hacer una comparación, tenemos que compararnos para arriba, no nos vamos a comparar para abajo. Y no es que haya xenofobia, es que realmente, si usted quiere prosperar, usted mira para arriba. Si usted quiere no prosperar, mire para abajo y entonces se consuela de que estás mejor que otros lugares. En el régimen de excepción y con todo lo que se ha hecho en El Salvador, realmente la economía está mal. Pero está mal, ¿por qué? Porque hay una dictadura. Se ha montado una dictadura en el país y entonces no les importa, igual que no les venía importando antes cuando estaba la oposición a Bukele, no les importa la salud, no les importa la cultura, no les importa si la gente tiene educación o no tiene educación. A nosotros sí nos importa eso. Nosotros tenemos, como decía Claudio, una dedicación del 8% del PIB a la educación. Lo que pasa es que se ha maleado. Se han logrado hacer feudos de mandos intermedios que están bloqueando que esto llegue a salir adelante y logre sacar adelante a la población en educación, cultura y economía. No estamos mal, pero podemos estar mejor. Comparémonos con otros países como Singapur, comparémonos con Polonia, comparémonos con Estados Unidos, que tienen economías mejores que la que tenemos nosotros, pero no nos comparemos con Haití, no nos comparemos con lugares que realmente están en la lipidia,
que tienen muchísima pobreza, comparémonos con la gente que nos puede ayudar para que nosotros sepamos que podemos salir adelante y podemos llegar a tener mejorías en la economía y no con los países que realmente que nos van a decir que están peor que nosotros y nosotros decir que estamos mejor que ellos. Listo, entonces voy a pasar a la última pregunta. Don Francisco, yo pienso que lo que hizo Claudio en este caso fue más bien pues, ilustrarnos un poco de cómo estaba la situación económica de El Salvador, que está peor que la de nosotros, porque Correcto. la pregunta que yo le había hecho era, ¿cómo ven ustedes a El Salvador? Pero creo que ambos coinciden en que no está bien El Salvador económicamente. La última pregunta, eh, quiero hacerle la pregunta a los dos y luego quiero hacerle una pregunta muy rápida a Claudio antes de que se vaya. Don Francisco, usted se puede quedar acompañándonos a nosotros un rato más. Claudio a las 9:30 se tiene que ir. La siguiente pregunta no es directamente sobre El Salvador, sino más que todo sobre Costa Rica. Todo esto que ha sucedido en El Salvador, creo yo, en buena medida se debe a que la democracia por el FMLN y Arena no logró resolver un problema que tenían los salvadoreños, que era el problema de las maras. Entonces la democracia de El Salvador se fue descomponiendo, se fue enfermando. Posiblemente se convirtieron en un narcoestado, no soy experto, pero me parece que las maras tenían mucho poder en El Salvador. Y en Costa Rica vemos que tenemos una democracia enferma con partidos políticos tradicionales que van perdiendo credibilidad. Hay mucha gente que jamás votaría por el PLN, hay gente que no quiere el PUS, aunque está un poco más estable en comparación al PLN, o sea, por lo menos no cayó la imagen, pero el PLN viene de pique. Entonces tenemos dos partidos tradicionales heridos, tenemos partidos taxi que hablan mucho, pero que no tienen capacidad de hacer cambios en el país, sino que lo que hacen es decir, ustedes son corruptos, los otros eran corruptos, pero no los vemos proponiendo. ¿Ustedes creen que la democracia, para que exista, primero, es un dos en uno? ¿Puede existir democracia, un partido único, pensando, por ejemplo, que todo el mundo dice, vamos a hacernos todos chavistas y todos entonces votan por el partido de Rodrigo Chávez, que no sé cuál de todos será? ¿O es importante que en una democracia existan diversidad de pensamientos y partidos políticos? ¿Cómo dirían ustedes que se puede fortalecer la democracia costarricense? Le doy la palabra a Claudio. En este se pueden tomar 3 minutos porque es una pregunta compleja. Adelante, don Claudio. Lo que hay que pensar como costarricenses es si queremos una democracia, si queremos un desarrollo en democracia o si queremos un desarrollo en dictadura. Y a mí me resbala si la doctora es de derecha o de izquierda, no me gusta ninguna de las dos. Creo plenamente en la democracia liberal y en la democracia que hemos ido fortaleciendo nosotros, que por algunos motivos hoy se puede encontrar en algunas dificultades con algún sector de la población, pero por muchos años, por muchas décadas, nuestra democracia fue un faro no en América, fue un faro en el mundo. Y creo que todavía lo sigue siendo y todavía la podemos mejorar. Entonces la pregunta que vos haces, yo pregunto, y si querés, ahora el doctor pone un ejemplo, de si ustedes quieren una democracia en dictadura, podemos buscar a Singapur, podemos buscar la democracia china, de la China popular, podemos buscar el desarrollo de Singapur, el desarrollo de China y el desarrollo de Qatar, donde es un partido único, donde no hay democracia, ¿verdad? Ahora, si ya nos cansamos de democracia, si ya nos cansamos de ser parte del autogobierno, si ya no queremos participar, como lo está demostrando la gente, con un 40% en la campaña del 2022 o en la campaña pasada de los alcaldes, con un 70%, bueno, pareciera que algunos están dispuestos a ceder esas oportunidades de una democracia, del propio autogobierno, de la definición de quiénes son nuestros gobernantes, porque se cansaron o se acostumbraron creyendo que lo que disfrutan aquí es común en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Por supuesto que Singapur, que es un poquito más pequeño que San Ramón, que tiene la población del mismo tamaño de Costa Rica, 5,5 millones. Ustedes se imaginan 5,5 millones de gente viviendo en San Ramón, seguramente se les complica. Bueno, puede tener un gran desarrollo, pero ¿están ustedes dispuestos a sacrificar muchos de los derechos que tienen hoy en día? En República Dominicana, por ejemplo, que viene creciendo económicamente, usted no puede, como nacional, transcurrir por las calles, por las playas y las arenas. Son solamente para los turistas. Aquí creo que fue Punta Leona, que quiso apoderarse de la playa, le dijeron, no, papito, eso es de todos los costarricenses, la propiedad suya sí, ahí no puede entrar nadie.
Entonces, ese tipo de movilidad, ese tipo de democracia que hemos tenido, hoy la estamos padeciendo enormemente por el tema de inseguridad. Porque aunque algunos vivan en condominio, aunque algunos vivan muy bien y no tengan que padecer la inseguridad que muchos costarricenses están viviendo, deben tener claro que hay un problema que todos padecemos, el temor a la inseguridad, para ir a Limón, para ir a Guanacaste, para ir al sur, y ese eje transversal de la seguridad se está volviendo un problema. Entonces nuestra democracia puede caer en esa tentación que cayó El Salvador, pero por un efecto mucho mayor, pero puede caer en esa tentación de quienes promueven sacrificar todas las libertades que tenemos en razón de que el gobernante de turno nos dé seguridad. Y ahí las disposiciones económicas, se llame Pinochet o se llame Fidel Castro, son totalmente antojadizas y no tienen como objetivo principal a la persona, el ser humano. Nosotros no ocupamos tener un Pinochet, un gobernante de derecha extrema en nuestro país para lograr un buen desarrollo económico cuando cambiamos del modelo al modelo de exportaciones. Lo logramos poco a poco, hemos ido creciendo, tal vez no con la velocidad que queremos, pero sí manteniendo la democracia. Y tampoco ocupamos para el desarrollo de la salud y de la educación a un Fidel Castro en Cuba. Nosotros lo hemos hecho, lo poquito o lo mucho, depende de lo que usted opine, lo que hemos logrado, lo hemos logrado dentro del marco de la libertad. Y la libertad que hemos tenido es una libertad que tiene que contemplar a la comunidad. No es su libertad. No es únicamente el derecho suyo de hacer lo que usted quiera. No. Hay un Estado que tiene que velar por la equidad, por la desigualdad. El Estado no es el problema, como algunos lo plantean. El Estado tiene que ser eficiente y eficaz. Eso es diferente. Pero no todos nacen en cuna de oro, no todos nacen en una gran oportunidad para poder desarrollarse y muchos nacen en espacios muy difíciles, muy complicados, donde el Estado es el que les permite avanzar. Y me incluyo en ese grupo, porque sé lo que es tener un Estado que le tiende la mano a usted para que estudie, para que nazca con pediatra y nazca en una clínica, no con una partera como era antes, para que su familia tenga la seguridad de que va a tener escuela primaria y secundaria. ¿Quién dice que en Costa Rica no puede haber privado en salud? ¿Quién dice que en Costa Rica no puede haber privado el tema de la educación? Sí, eso puede existir, pero no todo el mundo tiene las posibilidades de pagar y la democracia tiene que asegurarle a esos que nacen en situación de desventaja con otros la posibilidad, como decía John Rawls en su libro de la justicia social, que no es un hombre de izquierda, es norteamericano, de que el Estado tiene que darle la oportunidad a la gente que llegue a un nivel de equidad para que pueda competir con aquellos que sí nacen en una situación de bonanza y de bienestar. Ese es el Estado y eso es la democracia que a mí me gusta, que yo promuevo y la que Costa Rica desarrolló desde los años 40. Muchas gracias, Claudio. Démosle la palabra a Perdomo y quédate para hacerte la última pregunta que es muy breve. Es una cosa muy breve. Adelante, don Francisco, la palabra es tuya. Sí, gracias. Concuerdo con lo que dice don Claudio, que la libertad es lo que logra hacer que se supere un país. Pero la libertad tiene que tener responsabilidad. Si usted tiene libertad sin responsabilidad, se convierte en anarquía, que es precisamente lo que sucede cuando hay revoluciones, cuando hay dictaduras, se convierte todo en una anarquía a favor de una sola persona, una élite o un Estado. Entonces, sabemos que cuando hay pluralidad de opiniones, esto fortalece a la democracia. Los pesos y contrapesos legislativos van a favorecer esta democracia. Tenemos que tener forma de poder decirle al gobernante de turno: no, mire, señor, usted está equivocado, esto no es así, este no es el camino. ¿Por qué? Porque la mayoría considera que así no debe ser. Esto es importantísimo en una democracia, que logremos tener la libertad, pero que haya también cómo lograr conseguir que la gente salga adelante. Si el Estado todo lo tiene, todo lo hace, el Estado se convierte en una dictadura de facto. Lo que necesitamos precisamente es una democracia en la cual consideremos que todos tienen su forma de expresarse y todos tienen derecho
a que esta forma de expresarse ayude para que la mayoría se sienta mejor, se sienta bien. Si tenemos una minoría que está usurpando el poder, entonces está gobernando sobre la mayoría y al final son grupos y élites que siguen gobernando y las dictaduras lo que hacen es precisamente esto, minorías que gobiernan sobre las mayorías. El Estado no debe manejar la ciudadanía. Si bien existen opciones para que el Estado ayude, pero esto tiene que ser con orden. Nosotros promovemos que hayan 5 reformas liberales, donde el Estado se aparte y permita que la ciudadanía por sí sola salga adelante, que la ciudadanía tenga su educación, pero en una competitividad, que las escuelas, que los colegios sean manejados por la misma persona que está trabajando en ellos, que las cooperativas que forman estas personas sean las que manejen la educación del país, no que el Estado te diga qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo y cuándo tenés que hacerlo. Igualmente, la salud en este momento, el sistema que tenemos de salud, de seguridad, de salud social en el país, es un sistema que ya está caduco. Y que me vengan a decir que funciona perfecto cuando usted llega a pedir una cita y se la dan para dentro de 2 años, perdón, no está funcionando el sistema. Funcionaba posiblemente cuando éramos menos de 1 millón de habitantes en el país. En este momento tiene que aperturarse para que la gente logre salir adelante con competencia, que haya calidad en la salud, por ejemplo, dándole las clínicas EVA y hospitales a cooperativas del personal de la salud, que compitan en la calle con darle mejor atención, que quitemos el Estado como centro de la sociedad y pongamos al individuo como centro de la sociedad. Solo así vamos a superar el que tengamos la posibilidad o no de que se nos monte un dictador en el país. La ciudadanía tiene que tener por mayoría ventajas sobre las minorías y solamente con pluralidad podemos mantener esto que nos va a ayudar a que preservemos nuestra democracia. Muchas gracias, don Francisco. Voy a hacer un comentario final acerca del tema de Bukele. Le voy a hacer una pequeña pregunta a Claudio, que es muy corta, no se preocupe. Bueno, primero quiero agradecerles tanto a don Francisco como a don Claudio por haber participado. Don Claudio se tiene que retirar, entonces si don Francisco se queda con nosotros, pasamos a una parte de comentarios y preguntas de la gente que nos sigue. Yo quisiera hacer un comentario que hizo, es una cita de Benjamin Franklin que dijo: aquellas sociedades que entregan su libertad a cambio de la seguridad no merecen tener ni libertad ni seguridad. Posiblemente terminen perdiendo ambas. Creo que esta es la clave del tema de hoy. Nayib Bukele parece que sí resolvió el problema de pandillas, al menos temporalmente, pero indudablemente aquí tenemos a 2 personas que nos dicen que prácticamente lo que ha hecho es crear una dictadura con esta situación. Y esto tenemos que pensarlo mucho los costarricenses, porque podríamos enfocarnos en resolver los problemas de seguridad sin necesidad de atacar la libertad y sin necesidad de atacar la democracia liberal con un sistema republicano donde el poder no recae en una sola persona, en un máximo líder, sino que se divide, se distribuye en 3 poderes de la república. Invitados todos a fortalecer la democracia, participando en este tipo de debates. Y yo sé que don Francisco y don Claudio tienen diferencias, pero a mí me encanta poder conversar y que haya diferencias y que podamos respetarnos los unos a nosotros y atacar las ideas y no a las personas, porque eso es parte de ser democracia, es entender que no todos van a pensar igual que nosotros. Y eso es muy importante para que haya democracia, es que haya diálogo respetuoso de este tipo. La pregunta que le quería hacer a Claudio: don Claudio, mucha gente me ha dicho, es que don Claudio es zurdo, es de Liberación Nacional. Don Claudio, ¿usted se considera zurdo, está en Liberación Nacional? Y otra pregunta rápida que usted le puede o no contestar a los solcillos que andan ahí jodiendo. Usted no fue que bloqueó los solcillos, sino que usted puso la cuenta privada, ¿verdad? Así es, te doy la... Bueno, algunos los bloqueo. Cuando hay, algunos los bloqueo. Cuando hay falta de educación y cuando el debate, para empezar, no tiene argumentos y es torpe y es vulgar, la gran ventaja es poderlos bloquear. Pero si la hice privada y que aquellos que quieran seguirme, pues que me pidan la amistad
y con mucho gusto. Así es en todos los demás perfiles, en las demás plataformas. Veamos, en lo que vos hacías referencia. Lo primero, soy socialdemócrata. La socialdemocracia cree en el mercado y cree en el Estado. El problema es que algunos piensan que en el péndulo ideológico solo hay extrema derecha y extrema izquierda. Y eso no existe, hay grises también. Y la oportunidad, yo por convicción, tal vez algunos no lo comprendan. Yo, si no hubiese sido por el Estado costarricense, no hubiera ido a escuela privada, a colegio privado, no hubiera hecho mis estudios de licenciatura, maestría y doctorado en universidades públicas. Y lo último, los posgrados pagando, pero pagando condiciones. Soy un hombre próspero, no soy un hombre millonario, pero hijo de una madre soltera que tuvo la gran virtud de que tenía un Estado para ayudarle, que aún naciendo en un Estado, en un momento, en una situación de debilidad con otros que nacen en situaciones de bonanza, pudiera salir adelante. A mí lo que me sorprende es que muchos que están en situaciones muy débiles, que no son ni ricos, ni poderosos, ni tienen grandes salarios, tienen un sofoque hacia las responsabilidades que debe tener el Estado, con aquellos que nacen en una situación débil. De Liberación Nacional, bueno, yo soy socialdemócrata, de Liberación participé como precandidato en la última convención, me retiré de Liberación hace año y medio, y estoy trabajando en un proyecto político, en un partido independiente, y en eso estoy. Lo que pasa es que es muy fácil seguir poniéndole etiquetas a la gente cuando no hay argumentos para debatir ideas. En cuanto hacia dónde va el país, nada más un tema que me parece que es fundamental. En democracia el Estado no le dice, una democracia liberal no le dice al empresario qué tiene que hacer ni para dónde va. En una democracia hay planificación, y la planificación es obligatoria para el Estado, para que invierta bien y eficientemente, y es nada más orientativa para el sector privado, que tiene toda la libertad de invertir y desarrollar en los campos que crea. Que debemos motivar más, quitar requisitos, no quitar controles, quitar requisitos, para que la inversión privada, nacional y extranjera venga al país y genere empleo, pues eso es la lógica. El empleo se genera a través de una activación del mercado y de las posibilidades de la que gente invierta. Si no hay una inversión, si no hay gente que se anime, y se lo dice a alguien, para que no crean que solo leo y estudio, sino que he sido empresario también pequeño, yo sé lo que es ser empresario, yo sé lo que se sufre, yo sé lo que hay que batallar para pagar las responsabilidades que hay. A mí los cuentos no me los han contado, los conozco de raíz. Pero muchísimas gracias, don Claudio. No lo estamos echando, ¿verdad? Pero No, usted nos dijo que se tenía que ir. Aquí lo que vamos a hacer ahora es pasar a, bueno, Muchas primero gracias. pues, Un mis abrazo. compañeros del equipo que son Rugero y el Paisano, no los he dejado hablar, entonces darles el micrófono y permitir que las personas que estén aquí, que nos siguen, nos hagan preguntas, nos hagan comentarios, ¿verdad? Entonces, tal vez si Paisano y Rugero quieren decir algo, les damos la palabra a ellos. Nada más una cosa antes de que don Claudio se vaya, ya se fue. Ah, No, no. no estoy. Ok, sí, perdón. Es que se me cambió la pantalla. Tenía el dedo en el Para, aire. para María, que sigue insistiendo, María es una persona que, bueno, es un perfil de TikTok, que no se sabe si es real o no. Sigue insistiendo que dice que no dijo si era el PLN o no. O sea, yo creo que quedó muy No claro. puso atención, estaba en otro planeta. Típico de los chavistas. Ya don Claudio dijo que está trabajando en un proyecto Político. propio o privado o independiente, como lo quieran ver, fuera del PLN. Ya dijo que fue precandidato. Entonces no sé cuál es la intención de seguir machacando sobre el asunto. Yo creo que de las personas transparentes que yo he conocido en redes sociales, porque yo a don Claudio solamente lo he visto una vez en mi vida, dos. Y antes, allá por el 2014, me llamó y me dijo, ven acá, las cosas no son así. Y me dio una clasecita de ética. Entonces, por eso yo lo respeto mucho a don Claudio.
Bueno, muchas gracias a vos, Eric, y gracias a los que nos oyeron. Y gracias a Dios, mire, esos que están ahí en el chat, deben darle la bendición a Dios de que pueden decir todo lo que se les ocurra. A veces sin argumentos y a veces sin preparación, pero tienen la libertad de expresión que tienen que valorarla y tienen nada más, eso sí, que preocuparse un poquito más, porque repito, Eric, Francisco y Antonio, no ser ciudadano porque se cumple 18 años. Hay que estudiar, hay que leer, hay que conocer los problemas nacionales para después emitir criterios con fundamento. Y para que no nos paqueteen también. Muchas gracias, que tengan buena noche. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, don Claudio. Hasta luego. Mucho Y gusto. Rogelio, muchísimas gracias a usted y a todos los que han participado. Ya es tarde, estamos muy agotados, los que hemos estado aquí desde el inicio. Entonces, un minuto cada uno para que dé las palabras de cierre. Y Jaime, muchísimas gracias por tu comentario. Yo voy a comentar al respecto al puro final. Entonces, tal vez por el orden, Mariposa, vas a comenzarnos algo de un minuto de cierre. Las opiniones son infinitas, ¿no? Y por eso también, como dice Antonio, pues todos tenemos diferencias y estamos en plena libertad de expresarlas. Yo agradezco el espacio, no he estado de acuerdo con algunos, con otros sí, pero esa es la democracia que tenemos que cuidar y no convertirla en un estado de excepción. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Mariposa. Doctor Francisco Perdomo. Sí, gracias, gracias a todos los presentes acá. Tenemos que tener en cuenta que realmente lo que estamos haciendo es un ejercicio de libertad y de democracia. Esto es lo que tenemos que mantener y tenemos que preservar. Con respecto a las soluciones, por algo hay que comenzar. Nosotros proponemos las 5 reformas liberales para comenzar a cambiar este país, que logremos salir en 10, 12 años de donde estamos, que estamos mejor que muchos, es cierto, pero podemos estar mejor. Y tenemos un problema que por 70 años hemos estado con lo mismo desde la revolución del 48. Tenemos 70 años de recibir adoctrinamiento socialista, todos hemos recibido, me incluyo, todos hemos recibido el adoctrinamiento de que el Estado es todo y nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice el Estado. Ya es hora de que cambiemos el chip y podamos salir adelante sin tener al Estado ahorcándonos, ya sea con impuestos o con medidas estatistas. Muchas gracias. Eso sería, ¿verdad, doctor? Le damos entonces al paisano la palabra. Muchísimas gracias, don Francisco. Esperamos tenerlo más a menudo por acá y estar organizando este tipo de conversatorios. Y ahorita yo haré unos comentarios al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente son las 10 de la noche con 35 minutos. Ya pensar en otro lado y pasarnos a otra sala ya como que no. Pero la invitación le queda a don Francisco para que, y a través tal vez de Antonio, que podamos reunirnos un día de estos en mi perfil y hablemos un poco sobre el proyecto político que usted está liderando. Yo tengo algunas preguntas que me interesan, por motivos de tiempo y espacio, no lo vamos a hacer acá hoy, pero la invitación nuevamente, que Antonio tal vez por ahí lo coordine para la próxima semana. Yo estoy de acuerdo en que hay cosas que necesitan ser mejoradas, obviamente, sin irnos a los extremos, sin coartar la libertad de las demás personas. Vuelvo y repito, y como dijo mi amiga Mariposa, yo no sé si yo tengo ideología o no. A mí a veces me dicen que yo soy del Frente Amplio y a veces me dicen que soy el novio de Ariel. Ninguna de las dos cosas es cierta. Otros dicen que soy liberacionista. Bueno, he votado por Liberación Nacional. Pero soy fiel creyente de que el Estado debe garantizarme a mí la libertad las libertades. Entonces, en algunas cosas vamos a coincidir, en otras cosas vamos a tener un abismo de diferencia. Viene una época muy bonita y muy fea y muy dura, principalmente por la coyuntura en la que estamos, ¿verdad? Donde no sé si ustedes como partido formarían parte de
de esas coaliciones que ya andan por ahí queriendo hacer. Y esa es una pregunta para que la vaya pensando para ese live que quiero hacer con usted. Este, pero yo creo que estos espacios necesitamos seguirlos desarrollando, porque a diferencia de esa democratización que dicen en Zapote, esto sí es democratización, donde personas de a pie podemos hablar con presidentes de partidos, y ojalá pudiéramos tener diputados por acá, y no importa si nos ven 90 personas o 40, pero antes, yo tengo 46 años y en los 80, de ahí uno pasaba por la Asamblea Legislativa y ni pensar en hablar con un diputado, ¿verdad? O con el presidente de algún partido político. Y esto sí es democratización, donde podamos, gente que no estamos recibiendo un 5, que ya trabajamos 8 o 10 horas en una oficina, reunirnos a conversar en el marco del respeto. Que tenemos diferencias, las vamos a tener, pero que las vamos a conversar para ver a dónde coincidimos. Muchas gracias, paisano, por las palabras, por la participación y por ayudarme, ¿verdad? A traer personas acá. Y esperamos seguir colaborando. A veces yo, a veces usted al frente, no importa. Démosle la palabra a Rogero para que se despida y después yo daré el cierre para ya terminar la transmisión. Mira, el gran detalle que pasa con temas de salud y con temas de seguridad es que el Estado, por lo menos acá en Costa Rica, está metido en cosas que no debería estar metido, y por querer abarcar un montón de cosas, las que sí debería garantizar, no las está garantizando. Hoy por hoy, por mantener, por ejemplo, un SINAR, algunos van a defender a SINAR hasta la muerte, que siga ahí, que el Estado ocupa un canal. Yo me pregunto, ¿el Estado de verdad ocupa un medio de comunicación o ocupa seguridad? Yo creo que la respuesta obvia es seguridad. Algunos van a querer mantener las dos cosas, pero es que no se puede mantener todo. El Estado tiene que garantizar lo necesario para que la gente viva en paz, para que la gente tenga salud. ¿Qué ha pasado en caso de seguridad? Mucha gente se está yendo porque los salarios no son atractivos en puestos de seguridad. ¿Por qué? Porque se quiere mantener todo, se quiere extender el Estado en un montón de cosas y al final tienen que recurrir a ponerle un montón de reducciones a los salarios, y la gente entonces busca el lugar donde reciba más dinero. Eso ha pasado también en el caso de salud. Muchos especialistas están jalando del sector público porque ya no están. ¿Por qué? Por querer mantener más de la cuenta. Hoy por hoy, un gran ejemplo de esos es que mientras el país está cayendo a pedazos en temas de seguridad, allá en Zapote, el Becerro Dorado está gastando solo del BCIE más de $400,000 en temas de comunicación. Se hizo un medio de noticias, se hizo un podcast, tiene pasquines, tiene troles, tiene su conferencia de prensa, etcétera, etcétera, y no le basta. Y mientras los policías están ocupando armas para combatir el narcotráfico, ahí está el señor gastando plata en temas de comunicación. O sea, ¿qué ejemplo da eso? Como la persona, la cabeza, digámosle, algunos lo quieren ver así, pero en todo caso hay una división de poderes, pero el máximo representante, que es quien debería dar el ejemplo, no lo está dando. Y el gran problema del país es que estamos tan acostumbrados a las ideas sociales, ¿verdad? Que entonces cuando estos temas entran en debate, no se pueden ni hablar. Porque directamente es, no, quieres quebrar la caja, no, quieres quebrar el MEP, no, Dios libre, me toqué SINAR, no, Dios libre, esto, lo otro, y al final no se garantiza ni lo que se debería garantizar. Si a vos te están quitando impuestos, porque a ninguno de acá paga impuestos feliz de la vida, si te están quitando dinero deberían garantizarte servicios de calidad, sobre todo en temas de seguridad. Hoy por hoy, andar en la calle, ir en carro y tener miedo de que pase una moto a la par, o para los que vivimos en sectores de barrios bajos, de barrios del sur, salir del barrio y tener que ver para todos lados, no estar en paz, apesta, sencillamente apesta.
y es porque el sistema no funciona. Y no solamente se trata de cárceles, se trata de adaptación social, se trata de sentarse con la gente que sabe de verdad el problema de seguridad, que a los criminólogos en el país los tienen allá en una esquina sin hacer nada. A ningún gobierno le ha interesado sentarse con la gente que sabe de temas de seguridad, no se le invierte la seguridad tampoco. No, por otro lado, sector cultura, educación, se tiene a la gente entre más tonta mejor. O sea, la criminalidad se va a prevenir con temas de deporte, de cultura, de educación. Eso no puede quedar de lado, pero por estar abarcando tanto, no se mete interés, o más bien no se enfoca el Estado en lo que debería estar enfocado. Ese es el gran problema. Ok, muchas gracias, estimado Rogero. Voy a entonces hacer mi cierre. Eh, Quería comentar varias cosas. La primera es agradecerles a todos los que participaron. Muchos pensaron que este espacio era, principalmente los trolls chavistas en X, pensaban que era para hablar mal de Bukele. Lo que queríamos, o el objetivo mío era precisamente ver la importancia que tiene la democracia en nuestras vidas y analizar un poco lo que ha sucedido en El Salvador. Creo que vimos, en términos generales, que la mano dura contra la delincuencia. Si bien es cierto, como dicen algunos por ahí, Frieding, yo comparto, las causas de la delincuencia es la falta de empleo, problemas culturales, problemas familiares, la falta del acceso a educación, muchas cosas pueden llevar a las personas a terminar en el crimen organizado, pero existe un momento en una sociedad donde hay tanta enfermedad, donde hay tanta pandilla, donde hay tanto crimen, que Costa Rica va peligrosamente avanzando hacia ahí, que no queda otra que empezar a aplicar medidas paliativas que no resuelven el problema, pero sí contienen el avance de este cáncer de pudrición social que es el avance del crimen organizado, que definitivamente no es nada bueno ni bonito. Creo que muchos costarricenses van a coincidir en que hay que poner primero al ciudadano sobre la víctima. Pero por otro lado, con el tema de Bukele, pudimos observar que además del tema que él hace gala, que es haber resuelto el problema de pandillas, creo yo que no se resolvió del todo porque el régimen de excepción sigue activo. Entonces, me imagino que él debe decir, si quito el régimen de excepción, vuelven las pandillas, entonces no ha resuelto el problema. Vimos que hay algunos peligros del modelo de Bukele que tienen que ver la pérdida de la libertad de expresión, la pérdida del modelo republicano, que es la división de poderes, los pesos y contrapesos, y el problema de que el Estado tenga el poder para aplastar a la oposición y a los ciudadanos que son críticos hacia un gobierno. En democracia nunca vamos a estar todos de acuerdo, vamos a estarnos agarrando de las mechas, peleándonos, diciendo cómo cuesta tomar decisiones, cómo cuesta avanzar, pero este es el único mecanismo que existe en el mundo que es opuesto a la dictadura, donde una persona, un pequeño grupo de personas, toman decisiones en nombre de los demás. Esto es la democracia, es imperfecta, no es muy buena y nosotros debemos fortalecerla participando, educándonos, formándonos en política. Y aquí queda la invitación para hacer futuramente espacios como este donde podamos formar fuerzas, parte de fuerzas políticas, integrarnos en partidos políticos, porque la democracia no es solo ir a votar, sino que ser parte activo de los partidos políticos y tener ideas, principios en común que nos fortalezcan para que no terminemos en esta falsa democracia, que es la democracia del culto a la personalidad, que es la que está defendiendo Nayib Bukele, como bien explicó Claudio Ortiz y el invitado don Francisco Perdomo. Muchísimas gracias a todos, estaré editando el video. Es mi primer live en TikTok, entonces estaba pues un poco perdido al principio de cómo eran las opciones, los botones y todo, y creo que en el futuro debemos limitar el tiempo de la participación para que se pueda avanzar más en los temas y enfocarnos en un tema específico. Yo sé que todos queremos decir cosas y hablar, pero si empezamos a irnos por muchos temas, no podemos abarcar el tema del fondo. Y yo aquí estoy muy agradecido de Paisano, de Rugero, del doctor Francisco Perdomo y de don Claudio Pizar. Cuando ustedes gusten, yo con mucho gusto ayudaría a organizar un espacio de estos. Y muchas gracias a todas las personas que tuvieron la paciencia de escucharnos y compartir este espacio. Yo lo estaré editando en los próximos días para sacar recortes de intervenciones importantes tanto de Claudio Pizar como el doctor Francisco Perdomo y lo estaremos poniendo a circulación en diversas redes sociales. Que tenga muy buena noche.